La primera vez que mi madre me golpeó delante de toda nuestra familia, yo tenía una carpeta con los documentos de mi abuela entre las manos y todavía pensaba que aquella tarde podía terminar sin destruirnos para siempre. Estábamos en un salón privado de un hotel de lujo en Barcelona, a pocos minutos de que comenzara la cena de la boda de mi hermana Alejandra. Había flores blancas, copas sobre las mesas y un fotógrafo recorriendo el lugar. Yo llevaba un vestido azul sencillo que había elegido pensando en mi abuela Isabel. Entonces mi madre, Lucía, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me dijo que teníamos que hablar de un asunto familiar antes de que llegaran todos los invitados. Yo la seguí hasta una pequeña sala junto al salón principal. Mi hermana ya estaba allí, todavía con parte de su maquillaje de novia, y a su lado estaba Diego, su futuro marido. Sobre una mesa había una carpeta negra y dos bolígrafos. Vi mi nombre escrito en la primera página. «Siéntate, Carmen», dijo mi madre. No me senté. Pregunté qué era aquello. Alejandra cruzó los brazos y miró hacia la ventana. Diego permaneció en silencio. Mi madre abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. Era una escritura preparada para transferir a mi hermana el apartamento de Madrid que mi abuela me había dejado en su testamento. El apartamento estaba en el barrio de Salamanca y su valor rondaba el 1.900.000 euros. Yo había recibido la noticia del testamento 3 meses antes, en el despacho de un notario de Madrid. Isabel había sido profesora de Derecho durante décadas y había redactado sus decisiones con una precisión que no dejaba mucho espacio para interpretaciones. Había elegido dejarme el apartamento porque, según sus propias palabras, yo había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Durante años viajé desde Valencia a Madrid siempre que podía. Le llevaba comida, la acompañaba a sus citas y me quedaba a conversar con ella. Nunca hice esas cosas pensando en una herencia. Por eso, cuando mi madre me pidió que entregara el apartamento a Alejandra como regalo de boda, me quedé mirándola sin saber qué responder. «Es lo justo», dijo ella. «Alejandra está empezando una familia y necesita una vivienda adecuada. Tú tienes tu estudio y tu casa en Valencia». «El apartamento no es mío porque yo lo haya comprado», respondí. «Es de la persona que decidió dejármelo». Mi hermana soltó una risa breve. «Siempre haces esto. Siempre encuentras una forma de parecer la víctima». Diego finalmente habló. «Carmen, nadie quiere discutir contigo. Solo estamos buscando una solución razonable». Miré otra vez el documento. No era una petición informal. Estaba preparado para que yo firmara ese mismo día, con una transferencia de propiedad que beneficiaría a mi hermana. «¿Cuándo decidisteis esto?», pregunté. Mi madre respondió sin dudar. «Hace semanas». Aquella respuesta me hizo levantar la vista. Habían hablado de mi propiedad durante semanas sin preguntarme. Recordé las llamadas de mi madre después del testamento. Al principio fingió estar feliz por mí. Luego empezó a decir que una familia no debía dividirse por una propiedad y me preguntó cuánto dinero obtendría si la vendía. Yo cambiaba de tema cada vez. «No voy a firmar», dije. Mi madre se quedó inmóvil. Alejandra dejó de sonreír. Diego miró el documento y después a mí. «Carmen, piénsalo bien», dijo mi hermana. «No puedes quedarte con algo así mientras yo tengo que empezar mi vida desde cero». «Tú vas a casarte con un hombre que tiene una empresa y varias propiedades», respondí. «No entiendo por qué necesitas la casa de la abuela además de todo eso». El rostro de Alejandra cambió. Mi madre cerró la carpeta con fuerza. «Porque eres mi hija y te lo estoy pidiendo». «Y yo también soy tu hija», dije. «Pero eso no significa que pueda regalar algo que no me pertenece moralmente solo para evitar una discusión». Mi madre se acercó un paso. Durante unos segundos nadie habló. Desde el salón llegaba la música y se escuchaban las voces de los invitados. Entonces ella me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. «Si no firmas, no vuelves a considerarte parte de esta familia». Yo respiré despacio y empujé la carpeta hacia ella. «Entonces no firmaré». La bofetada llegó tan rápido que apenas tuve tiempo de girar la cara. No caí, pero el golpe hizo que una de las copas de la mesa temblara. Durante unos segundos nadie se movió. Sentí todas las miradas de quienes habían entrado en la sala al escuchar el ruido. Alejandra se llevó una mano a la boca. Diego dio un paso hacia nosotros, pero se detuvo. Mi madre miró su propia mano como si tampoco entendiera lo que acababa de hacer.
Yo no grité. Recogí la carpeta del suelo, la cerré y la sostuve contra mi pecho. No vuelvas a tocarme, dije. Salí de la habitación y caminé hacia el pasillo. No sabía que, en menos de una hora, mi abuela iba a aparecer en aquel hotel y cambiaría para siempre lo que yo creía saber sobre mi madre. Durante unos minutos me quedé sola en un pequeño pasillo del hotel, junto a una ventana desde la que se veía una parte de la ciudad. Tenía la carpeta apretada contra el cuerpo y notaba que varias personas me observaban sin atreverse a acercarse. Una prima me preguntó si necesitaba agua, pero antes de que pudiera responder, escuché el sonido de unos pasos firmes detrás de mí. Me giré y vi a mi abuela Isabel entrando en el pasillo, acompañada de un hombre de unos 50 años, que reconocí después como su abogado, el señor Mateo Serrano. Mi primera reacción fue acercarme a ella. «Abuela, ¿qué haces aquí?», pregunté. Ella llevaba un traje gris claro y caminaba despacio, apoyándose en un bastón que utilizaba desde hacía unos meses. Me tomó la mano y miró mi rostro. No preguntó quién me había golpeado. No necesitó hacerlo. «¿Dónde está Lucía?», dijo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Señalé la sala. Isabel asintió y entró sin esperar a nadie. Yo fui detrás de ella. Cuando regresamos, mi madre seguía junto a Alejandra y Diego. Los invitados que habían presenciado el incidente se habían quedado en el salón cercano, hablando en voz baja. Mi abuela miró la carpeta negra sobre la mesa. «¿Eso es lo que creo que es?», preguntó. Mi madre respondió rápidamente. «Mamá, no es el momento». «Precisamente por eso he venido», contestó Isabel. Mateo colocó una segunda carpeta sobre la mesa. Yo no sabía qué contenía. Mi abuela se sentó y señaló las sillas. «Todos ustedes van a escuchar antes de tomar cualquier decisión». Nadie discutió. Quizá porque conocían demasiado bien a Isabel. Había enseñado Derecho durante más de 30 años en Madrid y tenía la costumbre de hablar solo cuando había reunido todos los datos. Miró a mi hermana. «Alejandra, ¿sabías que tu madre había preparado estos documentos para que Carmen te entregara el apartamento?». Mi hermana bajó la mirada. «Sabía que quería hablar con ella». «No te pregunté eso. Te pregunté si sabías que había documentos preparados». Alejandra tardó unos segundos en responder. «Sí». Mi madre cerró los ojos brevemente. Después miró a Isabel. «No quiero discutir delante de todos». «Entonces no debiste organizar esta conversación durante una boda», dijo mi abuela. Mateo abrió su carpeta y sacó varias copias. «Antes de hablar del apartamento hay otro asunto que debe aclararse». Colocó sobre la mesa una escritura antigua. Reconocí el nombre de mi abuela en la primera línea. Se trataba de una casa que Isabel había tenido durante décadas en Mallorca. Era una propiedad que yo recordaba perfectamente porque había pasado allí varios veranos de mi infancia. Mi madre había vendido la casa 5 años antes. Siempre me había dicho que Isabel había decidido venderla porque mantenerla era demasiado caro. Nunca cuestioné esa explicación. Mateo puso delante de nosotros una copia de la escritura de compraventa. «La propiedad fue vendida por 780.000 euros», dijo. Mi estómago se encogió. Miré a mi madre. Ella permaneció inmóvil. «¿Y?», preguntó Lucía. «Mamá vendió la casa». «No», respondió Mateo. «La casa fue vendida utilizando una autorización que, según nuestros peritos, contiene una firma falsificada». Nadie habló. Mi abuela miró directamente a mi madre. Yo nunca firmé esa autorización. Sentí que el suelo parecía moverse bajo mis pies. «Pero tú me dijiste que la vendiste», dije mirando a mi madre. Ella negó con la cabeza. «No entiendes cómo funcionan estas cosas». «Entonces explícamelo», respondí. Mi madre se pasó una mano por el cabello. «Tu abuela estaba mayor. Había demasiados gastos. Yo intenté ayudarla». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Isabel. Mi madre no respondió. Mateo sacó varios documentos bancarios. Parte del importe fue transferida a una cuenta conjunta que estaba vinculada a Lucía.
Otra parte fue utilizada para cancelar deudas y realizar varias compras personales. Hemos reconstruido los movimientos con los documentos disponibles. Diego miró a Alejandra. Ella parecía completamente desconcertada. «Mamá, ¿qué está diciendo?», preguntó. «Que tu abuela está confundida», respondió Lucía. Isabel soltó una pequeña respiración y miró a Mateo. Él sacó entonces un informe pericial sobre la firma. La firma fue comparada con documentos originales firmados por la profesora Isabel Valdés durante el mismo periodo. Las diferencias son consistentes con una falsificación deliberada. Mi madre se levantó de la silla. «Esto es absurdo». «Si fuera absurdo», dijo Isabel, «no habría venido con un abogado». Mi madre miró alrededor. Algunos invitados habían dejado de hablar y observaban desde la puerta. Alejandra empezó a llorar en silencio. Yo seguía sin poder apartar los ojos de los documentos. De repente recordé algo que había ocurrido 5 años antes. Mi madre me había llamado una tarde y me había pedido que no visitara a la abuela durante unas semanas porque, según ella, Isabel estaba cansada y necesitaba tranquilidad. Yo había confiado en ella. Después, cuando volví a Madrid, la casa de Mallorca ya no existía para nuestra familia. Isabel había perdido una propiedad que valía cientos de miles de euros y yo había pasado años creyendo que ella había tomado aquella decisión por voluntad propia. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté. Mi abuela me apretó la mano. «Porque yo tampoco lo sabía al principio. Lo descubrí cuando solicité unos documentos para una cuestión fiscal. Después empecé a revisar mis archivos. Y cuando entendí quién estaba detrás de todo, decidí esperar». «¿Esperar a qué?», pregunté. Isabel miró a mi madre. «A que cometiera un segundo error». Mi madre dio un paso atrás. «Mamá, yo no hice nada». Isabel no levantó la voz. «Hoy intentaste obligar a Carmen a entregar una propiedad que legalmente le pertenece. Lo hiciste delante de testigos y con documentos preparados. Para mí, ese fue el segundo error». Mateo cerró la carpeta. «Y ahora ya tenemos suficientes elementos para actuar por las vías correspondientes». Mi madre palideció. Alejandra miró a Diego y luego a mí. Yo todavía no entendía por qué mi abuela había esperado tantos años, ni por qué había elegido precisamente el día de la boda para revelar aquello. Entonces Isabel me dijo algo que hizo que todas las piezas empezaran a encajar. «Carmen, hay una razón por la que te dejé el apartamento. Y no tiene nada que ver solamente con los años que me cuidaste. Hay algo que tu madre intentó hacer contigo hace mucho tiempo. Algo que nunca llegaste a descubrir». No supe qué responder cuando mi abuela dijo aquello. Durante años había pensado que mi madre simplemente era una mujer controladora, de esas personas que creen saber qué es mejor para todos y que confunden cuidar con decidir por los demás. Pero la forma en que Isabel me miró me hizo comprender que había detalles de mi propia vida que yo desconocía. «¿Qué intentó hacer conmigo?», pregunté. Mi abuela no respondió inmediatamente. Mateo abrió una carpeta más delgada y sacó una copia de un documento fechado 8 años atrás. La colocó frente a mí. Reconocí mi nombre en la primera página, pero no reconocí el documento. Era una autorización relacionada con mi estudio de diseño de interiores en Valencia. Yo había fundado el negocio con mis propios ahorros, y durante los primeros años había trabajado casi sin descanso para conseguir clientes. En aquella época mi madre me repetía que debía aceptar su ayuda porque el negocio estaba creciendo demasiado rápido y yo no sabía administrar correctamente el dinero. «¿Qué es esto?», pregunté. Mateo respondió con cuidado. «Una autorización para que Lucía pudiera gestionar determinadas operaciones financieras en nombre de tu empresa». «Yo nunca firmé esto». Mi madre levantó la voz. «Claro que sí». «No», dije. «Recuerdo perfectamente los documentos que firmé cuando abrí la cuenta de la empresa». «Esto no estaba entre ellos». Mateo señaló la parte inferior. «La firma fue cuestionada por el mismo motivo que la de tu abuela. No coincide con tus documentos originales». Sentí un frío extraño en las manos. Miré a mi madre. «¿Qué hiciste?». Ella negó con la cabeza. «Nada. Esa autorización nunca se utilizó».
Eso no es exactamente cierto, dijo Mateo. Sacó varios extractos bancarios. Durante los meses posteriores a la fecha del documento, habían salido de la cuenta de mi empresa varias transferencias que yo recordaba haber considerado gastos normales. Pero ahora aparecían asociadas a una cuenta que no reconocía. Eran cantidades pequeñas comparadas con el valor del apartamento de mi abuela, pero juntas representaban más de 40.000 euros. Pensé que eran pagos a proveedores, murmuré. Algunos sí, respondió Mateo. Otros terminaron en una cuenta controlada por Lucía. Mi madre se levantó. «Yo estaba ayudando a mi hija», dijo. Nadie contestó. Yo empecé a recordar conversaciones que en aquel momento parecían insignificantes. Mi madre preguntándome cuánto tenía ahorrado. Mi madre insistiendo en que necesitaba tener acceso a las cuentas por si algún día me pasaba algo. Mi madre diciéndome que no debía confiar demasiado en los asesores porque todos querían cobrarme de más. También recordé que después de algunos meses había descubierto varias facturas que no reconocía y que ella había explicado como errores administrativos. Nunca pensé que pudiera existir algo más detrás. ¿Por qué?, pregunté. Mi madre se quedó callada. Fue Alejandra quien respondió. Porque necesitaba dinero. Todos la miramos. Ella se secó las lágrimas. Hace años mamá tenía deudas. Yo lo sabía. No sabía todo lo que había hecho, pero sabía que estaba intentando cubrirlas. Mi madre giró hacia ella. No tenías derecho a decir eso. ¿Y qué debía hacer?, preguntó Alejandra. Seguir fingiendo que todo estaba bien. Diego permanecía de pie junto a la puerta, visiblemente incómodo. Hasta ese momento parecía haber pensado que el conflicto era simplemente una discusión entre hermanas por una propiedad. Ahora estaba escuchando algo completamente distinto. ¿Tú sabías lo de Mallorca?, preguntó a Alejandra. Ella negó con rapidez. No, te lo juro. Solo sabía que mamá decía que la casa se había vendido. Diego bajó la mirada. Mi madre comenzó a caminar de un lado a otro. Todos ustedes hablan como si yo hubiera hecho esto para quedarme con una vida de lujo. No entienden las circunstancias. Entonces cuéntalas, dijo Isabel. Mi madre se detuvo. Durante unos segundos pensé que finalmente hablaría. Pero solo dijo que todo había sido por la familia. Mi abuela respondió con una frase corta. La familia no necesita mentiras para existir. Mateo entonces explicó algo que yo tampoco sabía. Después de descubrir la operación de Mallorca, Isabel había contratado discretamente a un perito y a un abogado para revisar sus documentos antiguos. No quería acusar a nadie sin pruebas. Había encontrado movimientos bancarios, correos electrónicos y copias de contratos que demostraban que mi madre había tenido acceso a información que nunca debería haber tenido. Sin embargo, faltaba una pieza. ¿Cuál?, pregunté. El motivo por el que intentó quedarse con tu estudio, respondió Mateo. Y esa pieza apareció hace 2 semanas. Sacó una impresión de un correo electrónico. El mensaje había sido enviado por mi madre a una persona que yo conocía. Era un antiguo socio comercial con quien había trabajado durante casi 10 años. En el correo, Lucía explicaba que mi empresa estaba creciendo y que si ella conseguía controlar una parte de las decisiones financieras, podría utilizar determinados activos como garantía para obtener un préstamo. No era una venta directa. Era una forma de poner el negocio bajo su control sin que yo entendiera lo que estaba sucediendo. Me quedé mirando la pantalla impresa durante mucho tiempo. De pronto comprendí por qué mi madre había insistido tantas veces en que contratara a un administrador recomendado por ella. Comprendí por qué había intentado convencerme de que dejara de revisar personalmente las cuentas. Y comprendí por qué se había puesto tan nerviosa cuando, 2 años antes, decidí cambiar de asesor financiero. «Querías controlar mi empresa», dije. Mi madre no contestó. «Querías controlar el dinero de la abuela, y ahora querías quitarme el apartamento». ¿Todo esto era para Alejandra? Mi hermana se estremeció al escuchar su nombre. «No me metas en esto, Carmen». «Ya estás dentro», respondí. Ella se acercó a mí y bajó la voz. «Yo nunca te pedí que hicieras nada de esto. Pero aceptaste la idea del apartamento». Alejandra no respondió. Esa fue su respuesta. Mi abuela se levantó lentamente.
Carmen, todavía falta algo. Mateo tiene un último documento. Y ese documento explica por qué Lucía estaba tan desesperada por conseguir el apartamento antes de esta boda. El abogado sacó un sobre sellado. Lo abrió con cuidado y colocó sobre la mesa una copia de un contrato firmado por Diego. Mi hermana dejó de respirar durante unos segundos al reconocerlo. Diego se acercó, tomó el papel y palideció. «Esto no puede ser», dijo. Isabel miró a los dos y después me miró a mí. «Ahora vas a entender por qué tu madre necesitaba que firmaras hoy, antes de que terminara la boda». Diego sostuvo el documento con las dos manos y lo leyó 2 veces antes de levantar la vista. «Esto es un acuerdo de financiación», dijo. Mateo asintió. «Exactamente». Diego había firmado semanas atrás un contrato para adquirir una participación importante en una empresa de construcción que estaba atravesando dificultades financieras. El acuerdo exigía una garantía adicional para completar una parte de la operación. Esa garantía, según el documento, era una propiedad valorada en más de 1.000.000 de euros. Yo miré a mi hermana. «¿Qué tiene que ver mi apartamento con eso?». Diego fue quien respondió. «Nada. O eso creía yo». Mateo colocó otra página sobre la mesa. En ella aparecía una comunicación enviada por Lucía al representante legal de Diego. Mi nombre no aparecía, pero sí una descripción bastante precisa del apartamento de Salamanca. La propiedad figuraba como un activo que, según Lucía, podía quedar disponible después de la boda. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. Mi madre no quería entregar el apartamento simplemente para darle una casa a mi hermana. Quería utilizarlo como garantía para resolver un problema financiero relacionado con el futuro marido de Alejandra. «¿Tú sabías esto?», pregunté a mi hermana. Ella miró a Diego. «No así». Diego dejó el documento sobre la mesa. «Yo sabía que tu madre estaba intentando convencer a Carmen para que transfiriera el apartamento. Me dijo que era un asunto familiar y que la propiedad terminaría siendo de Alejandra. Nunca me dijo que pensaba utilizarla como garantía». Alejandra se llevó las manos a la cara. «Mamá, ¿qué hiciste?». Lucía no respondió. Se acercó a la mesa y tomó el documento, pero Mateo lo retiró antes de que pudiera romperlo. «Tenemos copias certificadas», dijo. «No tiene sentido intentar eliminar una evidencia que ya está registrada». Mi madre volvió a sentarse. Por primera vez desde que había comenzado aquella tarde, parecía no tener una respuesta preparada. Yo miré a Isabel. «¿Cómo descubriste todo esto?». Ella tomó aire. «Porque cuando comprendí que Lucía había utilizado mi firma para vender la casa de Mallorca, dejé de preguntarme qué había ocurrido en el pasado y empecé a observar qué estaba intentando hacer en el presente. Durante meses no dije nada. Revisé mis cuentas, mis documentos y las comunicaciones relacionadas con mis propiedades. También hablé con el antiguo administrador de tu estudio». Entonces apareció una conexión. «¿Cuál?», pregunté. «La persona que Lucía había recomendado para ayudarte con tus cuentas también había trabajado para una empresa vinculada a uno de los socios de Diego. No era una casualidad suficientemente pequeña como para ignorarla». Mateo explicó que habían revisado los contratos y que no había pruebas de que Diego hubiera participado en las operaciones anteriores. Por eso Isabel no quería acusarlo de algo que no había hecho. «Pero eso no significa que puedas confiar en tu madre», dijo Mateo mirando a Diego. «Tu futuro suegro financiero, por decirlo de alguna manera, no parece tener la información completa». Diego se pasó una mano por la frente. «¿Cuánto necesita mi empresa?», preguntó. «Eso no es asunto de Carmen», respondió Isabel. «Y tampoco puede resolverse con una propiedad que no les pertenece». Diego asintió lentamente. Después miró a Alejandra. «¿Tú sabías que tu madre estaba intentando conseguir el apartamento?». «Solo sabía que quería que Carmen lo cediera». «No sabía para qué». Diego cerró los ojos un momento. «Entonces nos ha puesto a todos en una situación que ninguno de nosotros entendía». Yo permanecía en silencio porque había demasiadas cosas que procesar. Durante años había pensado que los problemas de mi familia eran discusiones normales. Mi madre siempre había sido exigente,
pero nunca había imaginado que pudiera manipular documentos, utilizar dinero ajeno o preparar contratos sin informarme. Ahora tenía delante de mí pruebas de que había cruzado límites que yo jamás habría aceptado. Y sin embargo, una parte de mí todavía buscaba una explicación que hiciera todo aquello menos grave. Miré a mi madre. ¿Por qué no me pediste ayuda? Ella soltó una risa amarga. Porque siempre dices que sabes hacerlo todo sola. Eso no justifica lo que hiciste. No entiendes lo que significa tener que sostener una familia durante años, respondió. Sí lo entiendo. Yo también he trabajado. Yo también he pagado cuentas. Y cuando tuve problemas, no utilicé la firma de nadie. Mi madre miró hacia la puerta. Allí estaban varios familiares. Algunos habían escuchado toda la conversación. La noticia ya empezaba a extenderse por el hotel. Una tía me tomó del brazo y me dijo que no podía creer lo que estaba escuchando. Yo no quería convertir aquello en un espectáculo. Pero mi madre había elegido ese lugar para presionarme. Y ahora la verdad estaba saliendo delante de las mismas personas que habían presenciado su exigencia. Isabel se puso de pie. No quiero que esta situación se convierta en una humillación pública. Pero tampoco voy a permitir que mi nieta vuelva a ser presionada. Mateo entregó a mi madre una notificación formal. A partir de hoy, cualquier comunicación relacionada con los bienes de la señora Valdés deberá hacerse a través de su representación legal. También se iniciarán las acciones correspondientes para revisar la venta de la propiedad de Mallorca y recuperar, en la medida que permita la ley, los daños ocasionados. Mi madre miró el documento sin tocarlo. ¿Vas a denunciarme?, preguntó. Isabel respondió con serenidad. No fui yo quien convirtió esto en un problema legal. Tú lo hiciste cuando utilizaste mi firma sin autorización. Yo simplemente decidí dejar de protegerte de las consecuencias. Esa frase cambió algo en la sala. Hasta entonces algunos familiares todavía parecían esperar que mi abuela perdonara a mi madre y que todo terminara con una discusión. Pero Isabel no estaba buscando venganza. Estaba estableciendo límites. Entonces Diego pidió hablar conmigo a solas. Salimos al pasillo y cerró la puerta. Carmen, necesito pedirte disculpas, dijo. Yo pensé que esto era una cuestión entre hermanas. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Mi futura esposa me dijo que su madre estaba intentando conseguir una propiedad para nosotros. Yo acepté la idea porque pensé que era un regalo familiar. Nunca imaginé que tu madre pretendiera utilizarla para garantizar una deuda de mi empresa. Yo no voy a aceptar eso. Lo miré unos segundos. ¿Qué vas a hacer con la boda? Diego bajó la mirada. No lo sé todavía. Y antes de tomar una decisión quiero hablar con Alejandra sin mi familia alrededor. Regresamos al salón. Alejandra estaba sentada junto a mi abuela. Tenía el maquillaje corrido y sostenía el anillo de compromiso entre los dedos. Cuando Diego se acercó, ella levantó la vista. Nadie dijo nada. En ese momento comprendí que la historia todavía no había terminado. Mi madre había intentado controlar mi propiedad, pero su plan había puesto en peligro mucho más que una casa. Había construido una mentira alrededor de sus hijas, de su propia madre y del hombre con quien Alejandra pensaba casarse. Y mientras todos intentábamos entender el alcance de aquello, Mateo recibió una llamada. Se apartó unos pasos, escuchó durante menos de un minuto y luego regresó con una expresión seria. Miró primero a Isabel y después a mí. Hemos encontrado la pieza que faltaba de la operación de Mallorca, dijo. Y alguien que estuvo presente en aquella venta acaba de confirmar algo que puede cambiar por completo el caso. El hombre que había llamado a Mateo se llamaba Andrés Molina y había trabajado como gestor administrativo para la compraventa de la casa de Mallorca. Yo no lo conocía personalmente, pero mi abuela sí. Según Mateo, Andrés había guardado durante años una copia de un correo que había recibido poco después de la venta. En aquel momento no había entendido toda la situación y no quiso involucrarse en un conflicto familiar. Pero recientemente había visto una noticia relacionada con la boda de Alejandra y había reconocido el nombre de Lucía. Entonces decidió ponerse en contacto con Isabel. Mateo me explicó que Andrés estaba dispuesto a declarar que, el día de la venta, mi madre había presentado una autorización supuestamente firmada por mi abuela y había insistido en que todo debía tramitarse rápidamente. Lo más importante era que Andrés recordaba una conversación posterior.
Según él, Lucía le había dicho que el dinero de la venta no permanecería mucho tiempo en su cuenta porque tenía que cubrir varias obligaciones familiares. Yo miré a mi madre. ¿Qué obligaciones?, pregunté. Ella no respondió. Mateo sacó una hoja con una lista de movimientos bancarios. Allí aparecían pagos realizados poco después de la venta. Una parte había servido para cancelar deudas personales. Otra había sido transferida a una cuenta relacionada con una empresa que mi madre había creado meses antes. Pero había una cantidad que me llamó especialmente la atención. Casi 150.000 euros habían terminado en una cuenta vinculada a un proyecto inmobiliario en Valencia. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi madre apartó la mirada. Yo conocía aquella empresa. Era una pequeña sociedad que había intentado comprar un local comercial para convertirlo en oficinas. Mi madre siempre había dicho que el proyecto había fracasado porque los inversores se retiraron. Nunca imaginé que una parte del dinero de la Casa de Mallorca hubiera terminado allí. ¿Usaste el dinero de la abuela para ese proyecto?, pregunté. Fue un préstamo, respondió finalmente. Isabel la miró fijamente. ¿Dónde está el contrato? Mi madre no contestó. ¿Dónde está el contrato, Lucía?, repitió Isabel. Mi madre empezó a llorar. No había gritos ni escenas dramáticas. Solo se sentó y se cubrió el rostro con las manos. Durante unos segundos sentí ganas de acercarme a ella. Seguía siendo mi madre. Una parte de mí quería que todo aquello tuviera una explicación sencilla. Pero entonces recordé la carpeta que había preparado para mí aquella tarde, el apartamento, la presión y la bofetada. No podía volver a confundir compasión con confianza. Mateo explicó que el hecho de que el dinero hubiera sido utilizado sin autorización no significaba automáticamente que todo pudiera recuperarse de inmediato. Había procedimientos legales, plazos y terceros implicados. Pero ahora existían documentos suficientes para presentar una reclamación formal y solicitar una investigación de la operación. Isabel había tomado la decisión de hacerlo. «No quiero que mi hija termine en prisión», dijo de repente. Mi madre levantó la cabeza. «Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero que respondas por lo que hiciste. Y si la ley determina que debes devolver dinero o compensar los daños, lo harás. No voy a negociar con mi propia conciencia para protegerte». Esa fue la primera vez que escuché a mi abuela hablar de mi madre como si fuera simplemente otra persona responsable de sus actos. No había insultos. No había amenazas. Solo una decisión. Después Isabel se volvió hacia mí. «Y tú tampoco vas a sacrificar tu vida para mantener unida a esta familia». Yo asentí. Esa frase me acompañó durante meses. Aquella noche la boda terminó de una forma que nadie había previsto. Diego pidió hablar con Alejandra en privado y ambos abandonaron el salón durante casi una hora. Cuando regresaron, no anunciaron una ruptura. Tampoco continuaron con la celebración. Diego explicó a los familiares más cercanos que necesitaban tiempo para decidir si estaban preparados para casarse en medio de una situación que ninguno de los dos había comprendido. La boda se pospuso. Mi hermana se quedó en Barcelona con una amiga. Mi madre no quiso volver a casa conmigo ni con Isabel. Se marchó al hotel donde se había alojado y dejó de contestar llamadas. Yo regresé a Valencia al día siguiente. Durante el viaje miré varias veces por la ventana del tren sin pensar en nada concreto. Había pasado años intentando mantener una relación tranquila con mi madre. Había evitado discutir sobre dinero. Había aceptado consejos que no necesitaba. Había permitido que revisara algunos asuntos de mi negocio porque pensaba que confiar en la familia era una forma de agradecer todo lo que había hecho por mí. Ahora entendía que una relación puede parecer cercana y al mismo tiempo estar llena de límites que una persona cruza poco a poco. Cuando llegué a Valencia, fui directamente a mi estudio. Tenía varios proyectos pendientes y clientes esperando respuestas. Abrí el ordenador y encontré decenas de correos que había dejado sin contestar. Por primera vez en semanas, sentí que estaba entrando en un lugar que todavía me pertenecía completamente. Revisé las cuentas de la empresa con mi nuevo asesor y descubrimos que no había más transferencias desconocidas. Aún así, cambié todas las autorizaciones, contraseñas y firmas bancarias. No lo hice para castigar a nadie.
Lo hice porque ya no quería depender de la confianza cuando podía utilizar controles normales. 3 días después, mi madre me llamó. No contesté la primera vez. Llamó otra vez. Finalmente respondí. Carmen, necesito hablar contigo. Puedes hablar. No por teléfono. Quiero verte. Acepté reunirme con ella en una cafetería tranquila de Valencia. Llegó 10 minutos antes y se sentó en una mesa junto a la ventana. Parecía mucho más cansada que el día de la boda. Cuando me senté frente a ella, sacó un sobre. Aquí está parte del dinero que todavía tengo, dijo. No lo abrí. No necesito que me lo des a mí. Es de tu abuela. Entonces entrégaselo a su abogado. Ella asintió. Después permaneció callada. ¿Por qué hiciste todo esto?, pregunté. Mi madre miró hacia la calle. Porque durante años tuve miedo de quedarme sin nada. Después de que murió tu padre, cometí errores financieros. Pensé que podía arreglarlos antes de que alguien los descubriera. Cada vez que conseguía resolver una deuda aparecía otra. Cuando vendí la casa de Mallorca pensé que podría devolver el dinero más adelante. Pero el proyecto inmobiliario salió mal. Después intenté utilizar tu empresa para conseguir financiación. Cuando tu abuela te dejó el apartamento, vi una oportunidad para solucionar todo de una vez. ¿Y Alejandra?, pregunté. Mi madre tardó en responder. Pensé que si ella tenía una casa, estaría protegida. No, mamá. Pensaste que si controlabas la casa, tú estarías protegida. Ella no discutió. Aquella respuesta silenciosa me dolió más que cualquier explicación. Antes de irme, mi madre me preguntó si algún día podríamos volver a ser una familia. No le prometí nada. Le dije que primero tendría que aceptar las consecuencias de sus decisiones. Esa misma noche recibí un mensaje de Alejandra. Solo decía que necesitaba verme y que había descubierto algo sobre Diego que podía cambiar también su decisión sobre la boda. Cuando nos encontramos al día siguiente, mi hermana puso su teléfono sobre la mesa y me mostró un correo que había recibido de una persona vinculada a la empresa de Diego. Lo leí 2 veces. Entonces comprendí que el problema financiero era más grande de lo que todos habíamos imaginado. Alejandra me mostró el correo sin decir una palabra. Lo había recibido de una antigua asesora financiera de la empresa de Diego. Una mujer que había decidido abandonar el proyecto después de descubrir varias irregularidades en las previsiones económicas. No acusaba a Diego de haber cometido ningún delito. De hecho, el mensaje dejaba claro que él había invertido dinero propio y que también había confiado demasiado en otras personas. El problema era que una parte de la financiación que necesitaba dependía de una valoración demasiado optimista de varios activos. Entre ellos aparecía, de manera indirecta, el apartamento de mi abuela. Mi hermana me explicó que Diego había firmado documentos basándose en información que Lucía le había proporcionado. Él creía que Alejandra recibiría legalmente el apartamento después de la boda y que, con su consentimiento, podría utilizarlo como garantía. No sabía que yo jamás había aceptado transferirlo. Tampoco sabía que mi madre había falsificado documentos años atrás. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque me daba vergüenza, respondió Alejandra. Durante mucho tiempo pensé que tú eras la hija que siempre tenía todo. La que estudiaba lo que quería, la que abría un negocio y podía viajar. Mamá me decía que tú eras egoísta y que nunca querías compartir nada conmigo. Yo la creí. Me quedé mirándola. Yo pensaba exactamente lo contrario. Pensaba que tú eras la hija que siempre recibía ayuda. Alejandra bajó la cabeza. Ahora sé que mamá nos estaba comparando para conseguir que las dos hiciéramos lo que ella quería. Aquella conversación fue difícil, pero por primera vez mi hermana y yo hablamos sin que nuestra madre estuviera presente para interpretar cada frase. Descubrimos que muchas de las cosas que habíamos creído durante años eran versiones diferentes de los mismos hechos. A mí me había dicho que Alejandra necesitaba dinero porque no sabía administrar el suyo. A Alejandra le había dicho que yo tenía mucho más de lo que necesitaba y que simplemente no quería ayudarla. Ninguna de las dos había comprobado la historia de la otra. Ese fue uno de los daños más grandes que dejó aquella situación. La desconfianza entre nosotras no había aparecido de forma natural. Había sido alimentada durante años.
Una semana después, Diego terminó de revisar todos los documentos con sus abogados. Descubrió que algunas de las cifras que le habían presentado sobre el proyecto inmobiliario de su empresa no eran correctas. No culpó a mi madre de todas las pérdidas porque también había tomado sus propias decisiones. Pero sí canceló cualquier operación que dependiera del apartamento de Salamanca. La boda quedó oficialmente aplazada sin nueva fecha. Alejandra se mudó temporalmente a casa de una amiga mientras decidía qué quería hacer con su relación. Mi abuela, por su parte, inició el procedimiento legal para cuestionar la venta de Mallorca. Mateo presentó los documentos y solicitó que se investigara la autenticidad de la autorización utilizada en aquella operación. Mi madre tuvo que contratar a su propio abogado. No volví a verla durante varias semanas. Mientras tanto, mi vida en Valencia empezó a recuperar una rutina que había perdido. Volví a trabajar en proyectos de diseño y acepté 2 encargos importantes que llevaba meses rechazando porque mi madre insistía en que no debía asumir demasiados riesgos. También hice algo que había pospuesto durante años. Contraté a una contable independiente y separé por completo mis asuntos personales de los de mi empresa. Mi abuela vino a Valencia un mes después. Caminamos juntas por el centro y entramos en una pequeña cafetería que nos gustaba. No hablamos de dinero durante casi toda la tarde. Me contó historias de cuando enseñaba Derecho en Madrid y de algunos alumnos que todavía la llamaban por teléfono. Antes de irnos, me preguntó si había cambiado de opinión sobre el apartamento. No, respondí. Sigue siendo extraño saber que tengo algo tan valioso. Isabel sonrió. Entonces úsalo de una manera que te haga sentir tranquila. ¿Venderlo?, pregunté. Solo si tú quieres. Nunca quiero que una propiedad se convierta en una obligación para ti. Esa conversación me hizo tomar una decisión. No iba a vender el apartamento por presión, pero tampoco quería mantenerlo cerrado como si fuera un trofeo. Pensé en convertirlo en una segunda sede de mi estudio y utilizar algunas habitaciones como espacio de trabajo para proyectos especiales. La ubicación era perfecta, y el apartamento tenía suficiente espacio para hacerlo sin perder su carácter residencial. Contraté a un arquitecto local y empecé a diseñar la reforma. Por primera vez, aquella propiedad dejó de representar una pelea familiar y empezó a representar una oportunidad profesional. 2 meses después recibí una llamada de Mateo. Me informó de que la investigación sobre la venta de Mallorca había avanzado. Habían localizado más documentos y confirmado que la firma de Isabel no era auténtica. Además, Andrés había entregado su copia del correo y estaba dispuesto a declarar formalmente. La situación de mi madre era complicada. El proceso todavía no había terminado y no había una sentencia, pero ya no podía negar que había participado en la operación. Finalmente, aceptó negociar una devolución parcial del dinero que aún conservaba y entregar información sobre el destino del resto. Parte de la cantidad tendría que recuperarse por otras vías. Isabel aceptó el acuerdo provisional porque su prioridad era cerrar el asunto de manera legal y evitar años de conflicto. Mi madre también tuvo que reconocer por escrito que había utilizado documentos sin autorización. Cuando leí aquel reconocimiento, no sentí satisfacción. Sentí cansancio. Habíamos pasado meses descubriendo cosas que podían haberse evitado con una conversación honesta. Una tarde, Alejandra vino a mi estudio. Me contó que había decidido cancelar la boda con Diego. No porque él hubiera hecho algo imperdonable, sino porque ambos comprendieron que necesitaban reconstruir sus vidas por separado antes de decidir si querían continuar juntos. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé todavía, dijo. Pero por primera vez siento que la decisión es mía. Sonreí. Eso ya es bastante. Ella miró los planos del nuevo estudio que estaba preparando para Madrid. ¿Vas a vivir allí? No. Será un espacio de trabajo y algunas veces me quedaré cuando tenga proyectos en Madrid. Mamá va a decir que desperdicias una oportunidad. Que lo diga. Alejandra sonrió por primera vez desde la boda. Antes de marcharse, me abrazó. No solucionó todo lo ocurrido entre nosotras, pero fue el primer gesto sincero que habíamos tenido en años. Esa misma noche recibí otro mensaje. Esta vez era de mi madre. Decía que quería verme a mí y a mi hermana juntas. Añadía que tenía algo que entregarnos. Cuando leí el mensaje, comprendí que todavía quedaba una última parte de la historia.
No sabía si se trataba de otra confesión, otro documento o simplemente una disculpa. Pero cuando llegamos al lugar que había elegido, mi madre puso sobre la mesa una caja vieja y dijo que dentro había algo que Isabel llevaba años buscando. Abrí la tapa y encontré una carpeta con documentos originales de la Casa de Mallorca. Entre ellos había una carta escrita por mi abuelo poco antes de morir. Mi madre había guardado aquella carta durante más de una década. Y lo que decía sobre Isabel, sobre nuestra familia y sobre la propiedad podía cambiar la forma en que mi abuela entendía todo lo ocurrido. Abrí la carta con cuidado porque el papel estaba amarillento y tenía varias marcas de haber sido doblado. Mi madre permaneció sentada frente a nosotras sin intentar detenerme. Alejandra se acercó y leyó por encima de mi hombro. La carta era de mi abuelo para Isabel, y había sido escrita pocos meses antes de su muerte. No contenía ninguna revelación espectacular. Hablaba de la Casa de Mallorca, de los años que habían pasado allí, y de su deseo de que aquella propiedad permaneciera en manos de Isabel mientras ella quisiera conservarla. Pero al final había una frase que me hizo detenerme. Decía que si algún día Isabel decidía vender la casa, el dinero debía quedar exclusivamente a su nombre y no convertirse jamás en una herramienta para resolver problemas de otros familiares. Miré a mi madre. ¿Por qué guardaste esto?, me pregunté. Ella tardó en responder. Porque cuando vendí la casa encontré la carta entre los documentos de papá. Después ya no supe qué hacer con ella. Podías haberla entregado. Sí, podía haberlo hecho. No había excusa en su voz, solo cansancio. Alejandra tomó la carta y la volvió a leer. «Mamá, ¿sabías lo que decía cuando vendiste la casa?» «No al principio, después sí». La conversación terminó sin gritos. Mi madre nos entregó también otros documentos que podían ayudar a aclarar el destino del dinero. No todo podía recuperarse, pero ahora existía una ruta legal para seguir cada movimiento. Isabel recibió las copias al día siguiente. Cuando le conté lo de la carta, permaneció callada durante un largo rato. Después me dijo que no quería que aquel documento se convirtiera en una razón para odiar a su hija. «Lo que hizo estuvo mal», dijo. «Pero no quiero pasar los últimos años de mi vida pensando solamente en eso». Aquella frase me enseñó algo que no había entendido durante la crisis. Recuperar la justicia no significaba destruir a otra persona. Significaba dejar de permitir que una injusticia siguiera gobernando mi vida. El proceso legal continuó durante meses. La venta de Mallorca fue revisada por las autoridades y por los abogados de Isabel. Finalmente se alcanzó un acuerdo que obligó a mi madre a devolver una parte importante del dinero que todavía podía recuperarse y a asumir determinadas responsabilidades económicas. La situación no se resolvió de un día para otro, y hubo pérdidas que nadie pudo recuperar por completo. Mi madre tuvo que vender algunos bienes para cumplir con el acuerdo. También cerró la pequeña sociedad inmobiliaria que había utilizado durante aquellos años. Nunca volvió a administrar dinero de Isabel ni de ninguna de sus hijas. Con el tiempo, nuestra relación cambió. No volvimos a ser la familia que éramos antes porque descubrimos que aquella familia estaba construida sobre demasiados silencios, pero empezamos a hablar de manera más directa. Mi madre acudió a terapia por iniciativa propia, y después de varios meses, aceptó reconocer delante de nosotras que había utilizado el miedo para mantener el control. No me pidió que olvidara lo ocurrido. Yo tampoco se lo prometí. Le dije que podía intentar perdonarla, pero que la confianza tendría que reconstruirse con hechos. Alejandra también cambió. Canceló definitivamente la boda con Diego y se concentró en su trabajo. Diego consiguió reorganizar su empresa sin utilizar el apartamento de Salamanca. Seguimos teniendo una relación cordial, y cuando nos encontramos por casualidad, podemos hablar sin aquella tensión que existía durante la boda. Mi hermana y yo empezamos a vernos con más frecuencia. A veces cenamos juntas y recordamos cosas de nuestra infancia que durante años habíamos interpretado de maneras diferentes. Descubrimos que muchas discusiones no habían comenzado entre nosotras. Alguien había puesto una frase en boca de una y otra persona había añadido otra. Cuando finalmente hablamos directamente, muchas de aquellas heridas perdieron fuerza. En cuanto a mí, terminé la reforma del apartamento de Salamanca casi un año después. No lo convertí en una oficina completa.
Conservé una parte como vivienda y transformé otras habitaciones en un espacio para recibir clientes y presentar proyectos. Mi estudio de Valencia creció y empecé a trabajar también con clientes de Madrid. La propiedad terminó siendo exactamente lo contrario de lo que mi madre había querido que fuera. No sirvió para pagar deudas ajenas ni para sostener una boda. Se convirtió en una extensión de mi trabajo y en una decisión que yo podía tomar libremente. Isabel vino a verlo cuando terminamos la primera fase. Caminó lentamente por el salón, tocó una de las paredes que habíamos restaurado y miró los planos que estaban sobre la mesa. «Tu abuelo habría disfrutado esto», dijo. Yo sonreí. «¿Por qué?» Porque siempre decía que una casa debe servir a las personas, no convertirse en una carga para ellas. 2 años después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse, mi abuela cumplió 83 años. Organizamos una comida pequeña en Madrid. Estaban Alejandra, algunos familiares y 2 antiguas amigas de Isabel. Mi madre llegó tarde y se quedó unos minutos en la puerta antes de entrar. Isabel la vio y le hizo un gesto para que se sentara. Nadie habló del juicio ni del dinero durante aquella comida. Hablamos de trabajo, de viajes y de las plantas que Isabel había conseguido mantener vivas en su terraza. Después del postre, mi madre se acercó a mí. «Sé que las cosas nunca serán como antes», dijo. «No tienen que ser como antes», respondí. «Entonces, ¿qué podemos ser?» Pensé unos segundos. «Podemos ser honestas. Para mí era suficiente. No hubo abrazo cinematográfico ni una reconciliación perfecta. Solo nos quedamos allí, hablando unos minutos como 2 personas que por fin habían entendido que una familia no se mantiene unida escondiendo los problemas. Se mantiene unida cuando cada uno acepta sus límites y sus responsabilidades. Hoy, cuando recuerdo aquella tarde en el hotel de Barcelona, todavía puedo recordar el sonido de la copa al temblar sobre la mesa y la mirada de mi madre después de golpearme. Pero ese momento ya no define mi vida. Lo que vino después fue más importante. Aprendí a revisar mis documentos, a proteger mi trabajo, a preguntar cuando algo no tenía sentido y, sobre todo, a no entregar una decisión importante solamente porque alguien compartiera mi apellido. Conservé el apartamento porque quería conservarlo, no porque tuviera que demostrar nada. Conservé mi negocio porque era fruto de mi trabajo. Y conservé mi relación con mi abuela porque siempre había estado basada en algo mucho más valioso que una herencia. Años de conversaciones, visitas y confianza. Cuando pienso en justicia ahora, no pienso en ver caer a alguien. Pienso en recuperar la posibilidad de elegir. Mi madre tomó decisiones que tuvieron consecuencias. Mi hermana aprendió a cuestionar las historias que escuchaba. Diego tuvo que reconstruir sus planes sin depender de una propiedad ajena. Isabel protegió finalmente lo que le pertenecía. Y yo aprendí que decir no puede ser una forma de respeto hacia uno mismo. La última vez que cerré la puerta del apartamento de Salamanca aquella noche, miré las llaves en mi mano y pensé en todo lo que había cambiado desde aquella boda. Ya no eran las llaves de una herencia que mi familia quería discutir. Eran simplemente mis llaves. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida también me pertenecía completamente.